Hola, hola, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Y para el día de hoy quiero compartir con ustedes un análisis acerca de esta figura icónica llamada Satanás. ¿Quién es Satanás? Pues muchas versiones y por mucho tiempo se ha creído que Satanás es el origen del mal. También se ha creído que Satanás es el gobernante de los demonios. Se ha creído también que Satanás es aquel verdugo o aquel castigador que gobierna el inframundo en el cual van aquellas personas que no obedecieron la voluntad de Dios, ni mucho menos decidieron conocer a Dios y por lo tanto deben de ser atormentadas por este ente o por este ser debido a su ingratitud y alejamiento por parte del humano hacia Dios. De esta criatura o este ser también se ha hablado mucho sobre que parece que Satanás es el gobernante del mundo y por lo tanto observamos guerras, hambre, peste, divisiones, sufrimientos y gran, pero muy gran, alto grado de maldad y caos. También se dice que Satanás entre los hijos de Dios llega a ser como la oveja negra y por lo tanto fue expulsado del cielo a la tierra por un corto espacio de tiempo en el cual este ser o criatura toma decisiones y hace daño a la tierra por medio de su influencia. Entonces, ¿será cierto que Satanás es el origen de la maldad? ¿Será cierto entonces que Satanás es la oveja negra entre los hijos de Dios? ¿O será cierto que Satanás es aquel espíritu que gobierna el mundo y por lo tanto vemos el caos y cada vez incrementa más? ¿O es cierto que Satanás es aquel regente, verdugo o castigador en el mundo de los muertos? ¿O es verdad que fue aquel que se rebeló ante Dios y por lo tanto trajo una guerra cósmica entre los hijos de Dios y los hijos de la desobediencia? ¿Cuál es el poder genuino de esta figura retórica? Y al final, ¿cómo podemos identificar quién es verdaderamente o en qué sentido se podría hablar acerca de este ser o figura icónica controversial llamada Satanás? Bueno, para empezar, en primer lugar, vamos a entender el origen de Satán. Y para ello nos vamos a apoyar en esta enciclopedia de la historia mundial, la cual dice lo siguiente. Quiero resaltar un punto especial y es que vamos a quitar la palabra diablo porque en este análisis hemos logrado también entender que Satanás y el diablo son dos criaturas muy diferentes o seres muy diferentes y por lo tanto vemos la controversia acerca de esta figura icónica llamada Satán o Satanás o Jeb Satán. Dice, Satanás es uno de los personajes más conocidos de las tradiciones occidentales del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sorprendentemente, esta entidad llegó tarde al mundo antiguo. Satán, como un ser totalmente maligno, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia hebrea. En término evolucionó durante el apogeo del imperio persa aqueménida, el cual comenzó en el año 550 antes de era común, y esta figura fue adoptada por los judíos que vivían bajo el dominio persa en ese momento. Su nombre formal, que no es Satanás, sino Satán, deriva del hebreo Hab Satán. Hab significa él y Satán significa opositor o adversario.
El nombre describía su eventual función como opositor de la creación de Dios. Aquí vemos una figura en el Codex Gigas acerca de este icónico personaje y es el Satán. Seguimos analizando acerca de este personaje. Muchas personas para este momento estarán diciendo, pero ¿cómo que no? Si es que yo he leído la Biblia y en la Biblia habla de Job y en Job aparece Satanás. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en estos casos. Dice Jab Satán y el libro de Job. El libro de Job, 600 años antes de Era Común, es el texto más antiguo que aborda el problema de la teodicea, que es un término moderno para el problema de si Dios es bueno, ¿por qué permite que el mal exista y el sufrimiento? El libro comienza con los ángeles presentándose ante Dios. Entre ellos se encuentra un ángel Jab-Satán, o sea, el adversario, cuya función era viajar por el mundo colocando obstáculos. El significado de su nombre frente a los humanos, obligándolos a tomar una decisión buena o mala. En este papel podemos decir que actúa como fiscal de Dios. Al presentarse ante Dios, mencionó al siervo de Dios, Job, que había prosperado, pero por supuesto dice que es por Dios que le concede su favor. ¿Cómo nace esta figura? Bueno, el dominio persa y zoroastrismo. Cuando Jerusalén fue conquistada y destruida por el imperio neobabilónico en el año 587 antes de Era Común, algunos judíos fueron llevados y cautivos a Babilonia. Luego, Ciro el Grande conquistó a Babilonia en el año 550 y estableció un imperio persa. El culto estatal de Persia fue el zoroastrismo, fundado por el profeta Zoroastro. El mal era visto como el polo opuesto del bien. Un ser puro y bueno era Ahura Mazda, señor sabio, en la fuente de todo, y el polo opuesto de él era Drug, el caos. Drug se personificó como Angra Mainyu, el falso engaño, también conocido como Ahriman. Los cielos y la tierra y todos los humanos caen dentro de este rango polar. Bueno, para entender un poco de esto, vamos a irnos a la escritura y vamos a ver qué sucedió en ese caso. Dice que la palabra Satán nunca ha sido o nunca se ha visto en el Antiguo Testamento. Pero aquí sí vemos una añadidura en la cual coloca a esta figura llamada Satanás, como lo observamos antes, solo con un objetivo, ¿no? Trata de dar explicación de por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo. Vamos a ver capítulo 1 de Job, versículo 6 al 12 y dice: Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó: ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Le preguntó el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Pero Satanás responde: ¿Y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños, sus ganados, llenan toda esta tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee. A ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia de Dios, el Señor. Entonces, ya vimos en qué momento de la historia fue creado esta versión de Satanás y fue solo con un objetivo. La figura de Satanás
Fue creada para dar explicación por qué Dios permite el sufrimiento y la maldad en el mundo, mas nunca ha sido una figura real desde la antigüedad. Por lo tanto, tenemos presente una cosa y debemos hacernos este tipo de preguntas. ¿Satanás entonces es el origen del mal? No, porque ya como lo vimos, Satanás es una figura que representa más bien el orden y la justicia de Dios. Es aquel ser que pone a prueba a los nuevos siervos de Dios, tanto en su fe como en su lealtad. Otra pregunta es, ¿acaso es Satanás el gobernante de los demonios? Y por eso creó una rebelión y ahora entonces está la guerra entre el bien y el mal. No, tampoco, porque como vimos anteriormente, Satanás es un ángel que está bajo la custodia y las órdenes de Dios, ejecuta sus labores bajo el respaldo de Dios y también con el permiso de la divinidad. Por lo tanto, Satanás no puede ser un demonio, sino más bien, como vimos en el texto, pues Satanás es un ángel que se asocia con Dios y ayuda a Dios a supervisar a los nuevos fieles y creyentes. ¿Qué papel entonces cumple Satanás en la historia? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Volvamos aquí y ahora veamos cuál es el papel que cumple esta figura en la historia, llamado Satanás. Para entender esto tenemos que ver su verdadero origen. ¿Qué significa el nombre Satán o Satanás? Aquí nos dice lo siguiente. La palabra Satanás o Satán es de origen hebreo, que significa acusador o adversario. Sus usos más antiguos, por lo tanto, no aluden a una figura opuesta a Dios, mucho menos a alguien que personifica el mal. Él era simplemente el acusador, lo que hoy se podría llamar un promotor de justicia o un supervisor, según resalta el teólogo Berkenbrock. Analicemos este artículo, el cual dice lo siguiente. ¿Por qué Satanás es rojo y con cuernos? Bueno, parece obvio también por motivos tradicionales que el diablo debe ser feo. En este caso es Satanás. Satanás, con forma terrorífica y diabólica, hace su ingreso en el mundo cristiano con el Apocalipsis de San Juan el Evangelista. No es que faltaran menciones al demonio o al infierno. Pero en estos textos el Satanás es nombrado sobre todo a través de las acciones que realiza y de los efectos que produce, dice este semiólogo. Nunca aparece con la evidencia somática con que será representado en la Edad Media. Por ello, la figura más icónica de Satanás es ser rojo, con cola, cuernos y tridente. Es una construcción paulatina y gradual. Tengamos presente lo que dice esta imagen acá. Dice, Satanás no siempre apareció como un ser atemorizante, o sea, una mezcla de un hombre y un animal. Tengamos presente eso, ¿no? Satanás nunca fue una gárgola, como lo vemos ahora. ¿Cómo entonces empezó a crearse esta figura? La figura se inicia a partir del siglo XI en un proceso de sistematización dogmática que intenta reunir una síntesis tanto de teología como las representaciones del imaginario social del periodo y al mismo tiempo va al socorro de las necesidades políticas en un mundo medieval que empieza a desmoronarse.
señala el sociólogo Abul Masur. Esa figura es la mezcla de la cultura erudita de los monjes y teólogos medievales con la cultura popular vaciada y supersticiosa del paganismo. La asimilación de la cultura griega y sus dioses por parte del cristianismo trajo contribuciones como los cuernos, los pies de chivo y la cola características del dios Pan. Bueno, de pronto ustedes se harán la pregunta de quién es el dios Pan, entonces les voy a mostrar una imagen acerca de ese dios. Este es el dios Pan según los griegos en su tiempo. Ahí tenemos una figura del dios Pan, que era un hombre con piernas de chivo y cuernos de carnero. Volvemos a la lectura. Dice, la llegada también del cristianismo a los países celtas como el norte de Europa contribuyó también a reforzar esta imagen parecida a la del dios Cernunnos. Les voy a mostrar también una imagen del dios Cernunnos. Aquí tenemos una imagen del dios Cernunnos, el guardián del bosque o el señor del bosque. Aquí vemos que también tiene unos cachos supremamente grandes, pero estos son de ciervo. Otra representación, pero ya desde los celtas. Seguimos. Dice, en los choques de culturas, en este caso de religiones, los símbolos de las otras religiones son considerados algo extremadamente malo y malévolo. Así que Satanás adquirió accesorios de quienes estaba combatiendo. El diablo o Satanás, más bien Satanás que el diablo, porque como lo dije anterior, el diablo es una cosa y Satanás es otra. Satanás adquirió sus cuernos debido al dios griego Pan. El cristianismo, para combatir la religión griega y romana, le agrega cuernos al diablo. Perdón, Satanás. Por el dios griego Pan, una figura representada como medio hombre, medio cabra, que seduce a los jóvenes y les da un tridente para combatir a Poseidón, el dios griego de los mares, o sea, Neptuno para los romanos. Esta dicotomía apunta el investigador y ocurre incluso hoy. Un ejemplo típico es como algunas iglesias cristianas identifican la figura de Exu, proveniente de la religión africana de los yorubas, como el demonio puntualiza. Entonces aquí vemos algo importante, ¿sí? ¿La figura de Satanás es algo real en la historia? ¿Es cierto que Satanás es el origen del mal? ¿Es cierto que Satanás es el gobernante de los demonios? ¿Es cierto que Satanás es aquel que subyugará o abrumará a los humanos en el inframundo cuando mueran si no obedecen las normas de Dios? ¿Es cierto que Satanás es el que gobierna el mundo? ¿Es cierto que Satanás es la oveja negra de los hijos de Dios, o sea, el rebelde? ¿O es Satanás verdaderamente el origen del mal? Bueno, para terminar, en conclusión, podremos decir lo siguiente. En primer lugar, ¿Satanás es el origen del mal? No, porque ya lo vimos. Satanás se asocia con Dios para fiscalizar o más bien para evaluar la fe y la lealtad de los nuevos siervos de Dios. ¿Mm? Esto lo tenía muy claro aquel hombre llamado Jesús. Y para ello vamos a utilizar otra vez la escritura y ahora nos vamos a ir a otro texto, en el cual vemos la expresión de Jesús y qué pensaba acerca de esta figura en su tiempo. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dice lo siguiente. Veamos qué pensaba Jesús acerca de esta figura. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, a mí fortalece a tus hermanos. ¿Mm?
Aquí vemos que para Jesús Satanás sí era una figura, sí era algo de qué preocuparse y al mismo tiempo también era un ente desde el punto de vista o la cosmovisión religiosa bíblica, podríamos decir de que sí era un ente que cumplía con las normas divinas o estaba bajo el propósito divino. ¿Mm? Segunda pregunta, ¿Satán es un ángel o un demonio? Bueno, ya vimos también que Satanás literalmente no puede ser un demonio, ni mucho menos el gobernante de los demonios. ¿Por qué? Porque él actúa bajo las normas y directrices que exige Dios. Ejecuta y cumple su labor conforme al permiso y la gracia de Dios. Entonces Satanás no es un demonio, ni gobernante de demonios. Satanás es un ángel bajo las normas y directrices de un Dios. Otra pregunta es, ¿qué papel entonces cumple Satanás en la historia y por qué lo adoptamos? Bueno, ya lo vimos, ¿no? La figura de Satanás fue creada con solo objetivo y por eso se ve tanto en la escritura, porque fue la forma en la cual ciertos teólogos de su época empezaron a explicar el origen del bien y el mal y por qué Dios permite el mal y el sufrimiento. Por otro lado, también podemos entender que esta figura fue creada con el objetivo de atacar a otras religiones, como lo vimos en el caso de los greco-romanos o Roma en su entonces, que fue cuando se empezó a adquirir más poder o más popularidad a la figura de este icónico ser llamado Satanás, la cual se le colocaron los cuernos del dios Pan, o sea, el dios del bosque o el dios de la naturaleza para los griegos, y asimismo también se redujo este tipo de dios por un dios que ya tenía que ser subordinado por el dios de los cristianos en ese entonces. Por lo tanto, también nos podemos hacer esta pregunta y es, ¿Satanás entonces es un verbo o un sustantivo? Bueno, aquí vemos también algo muy interesante y es lo que observamos anteriormente. Volvemos a repasar, ¿sí? Y aquí vemos algo interesante que fue lo que nos dice esto. El origen hebreo de la palabra Satanás significa acusador o adversario. Por lo tanto, no alude a una figura opuesta a Dios, mucho menos a alguien que personifica el mal, pues él era simplemente el acusador, lo que hoy se podría llamar un promotor de justicia. ¿Sí? Entonces aquí vemos que si Satanás fuera una figura real, o sea, un sustantivo, ¿sí? Una figura real, pues sería un agente de Dios que fiscaliza la tierra, fiscaliza a aquellos que son los nuevos fieles y los pone a prueba tanto en la fe como en la lealtad que ellos tienen hacia Dios. Pero, ¿cómo podemos tener razón de ello? Bueno, veamos entonces si es sustantivo o verbo. Y para ello vamos a utilizar, volvemos a la escritura, y ahora vamos a ver este texto que dice Mateo y veamos qué piensa el hombre Jesús acerca de este icónico personaje. Mateo capítulo 16 versículo 23 dice lo siguiente. Jesús volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las ideas de los hombres. Aquí vemos claro que Satanás no es un sustantivo, sino más bien es un verbo que se utilizaba en su época para dirigirse hacia aquellas personas que se oponían hacia algo o obstaculizaban un propósito de ciertas personas, mas nunca Satanás llegó a ser un sustantivo o una criatura real, fuera angélica o fuera terrenal.
En ningún momento vemos esto. ¿Por qué? Porque Jesús habla acerca de Satanás como verbo, más no como sustantivo. Entonces, por lo tanto, nos deja algo muy claro acerca de esta figura llamada Satanás. ¿Satanás es un ángel caído? No. ¿Satanás es un ángel eh, extracorpóreo con poder? No. ¿Satanás es el hijo malo de Dios? Tampoco. ¿Satanás es el maltratador en el infierno o el inframundo? No, porque para estos tiempos ese sistema no existe. Satanás es el gobernante de la tierra y por lo tanto vemos tanta maldad en el mundo, no, porque ya vemos que es un verbo, no es un sustantivo. Si lo vemos como sustantivo, pues tampoco es el gobernante del mundo, porque vemos que Satanás literalmente es un agente en las manos de Dios. Y por último, ¿Satanás es verbo o sustantivo? Pues ya vimos que es un verbo. Sustantivo jamás podrá ser porque es una figura creada por la cosmovisión o la teología de los mismos hombres en su época. Bueno, teniendo presente toda la información que hemos compartido con ustedes en el día de hoy, ya queremos darle final a este análisis sobre este personaje llamado Satanás. Vuelvo y reitero algo importante. En este análisis pude también descifrar algo importante, y es que Satanás y el diablo no son lo mismo. Satanás cumple una característica diferente si lo vemos como sustantivo, y lo mismo pasa con el diablo si lo vemos como sustantivo. Pero sí quiero reiterar algo y dejarlo muy claro, y es lo siguiente por lo cual se crea este video, y es para compartir que literalmente la palabra Satanás, o más bien la figura del Satán o Satanás, no es real. Es solo un verbo, no un sustantivo. Entonces siempre tengamos presente eso. Satanás es una figura creada por la humanidad, mas no por Dios. Satanás nunca ha sido un agente principal de Dios. Satanás nunca ha existido en la cosmovisión o en la mente de Dios. Satanás no tiene relación con Dios. Satanás es un verbo creado por los humanos, una figura creada por los humanos que ha ido evolucionando al trascender del tiempo. ¿Desde dónde? Ya lo vimos, ¿no? Desde el siglo XI hacia acá, esta figura ha ido retomando características y posiciones en la historia, así como en las mentes y en las creencias y en las podríamos decir como decisiones que toman los humanos actualmente. Pero en la antigüedad de esta figura no se conocía absolutamente nada como lo vemos ahora hoy. Bueno, teniendo presente la información, quiero en primer lugar agradecerles por su tiempo, su atención. También muchas gracias por observar este tipo de información y espero que sea de su más grata atención. No siendo más, espero que tengan una buena noche, tarde o día, según el lugar donde lo observen, y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.